¿Cuáles son las consecuencias del pecado? La gran mayoría piensa que la historia de la humanidad está dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Pero en realidad, la historia de la humanidad está dividida de Génesis 3 en adelante, después de que el pecado entra en el mundo. Por rebeldía de nuestros antepasados, toda la raza humana sufrimos de las consecuencias del pecado. Y a lo mejor tú te preguntas, ¿y yo qué culpa tengo? Bueno, déjame ilustrarte esa realidad con la siguiente historia. En el siglo XIX, México tuvo una de sus mayores desgracias. Por errores de los líderes de la nación, México perdió más de la mitad de su extensión territorial. Y ahora, si queremos cruzar a estados como Texas, Arizona o California, necesitamos un permiso especial. De la misma manera que nuestros líderes representaron a nuestra nación y ahora todos sufrimos de las consecuencias de sus errores, bueno, Adán representó a la humanidad delante de Dios y ahora todos sufrimos de las consecuencias del pecado. Veamos tres de esas consecuencias. Número uno es que heredamos corrupción. No solo se trata de acciones pecaminosas ni actitudes pecaminosas, sino que por esencia nacemos con una naturaleza de pecado. El salmista dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Aun cuando estamos dormidos, sin cometer pecados o sin pensar en cosas pecaminosas, ante los ojos de Dios somos pecadores por naturaleza y Él nos ve como sus enemigos. Ahora, esto no quiere decir que los incrédulos actúan lo más mal que pueden todo el tiempo, ni que tampoco no pueden hacer cosas buenas de relativa bondad. Los que no creen en Dios pueden hacer cosas buenas por la sociedad, por sus familias, por sus amigos. Pero Jesús mencionó que esa es una bondad relativa cuando dice, ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, en Mateo 7:11. Número 2 es que afecta tu vida y tus relaciones. Santiago 4:1 y 2 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Entonces, el mayor problema de la humanidad no es la pobreza, no es el hambre, no es el racismo, no son las guerras, sino nuestros corazones que tienden al pecado. Nuestra naturaleza de pecado nos lleva a estar enemistados con Dios y con los demás. Creemos ser súper libres, pero en realidad somos esclavos del pecado y lo único que produce en nosotros es destrucción. Piénsalo, ¿cuántos matrimonios, cuántas familias han sido afectadas por el pecado? Y como última y más grave consecuencia del pecado es la muerte. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A lo mejor este punto puede parecerte injusto, ya que vimos al principio que Adán abrió la puerta al pecado. Sin embargo, la palabra nos recuerda que aunque por Adán entró el pecado, tú y yo somos los responsables por los pecados que cometemos y la consecuencia es la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando el apóstol menciona esto, tiene tres tipos de muerte en mente. Número uno es que es una muerte espiritual o separación de Dios. Nuestra relación con Dios se vio afectada. Nos volvimos enemigos de Dios. Número dos es que es una muerte física. Entraron las enfermedades, la degradación, las debilidades, hasta que se culmina con la muerte. Y número tres es que es una muerte eterna. Incluye la separación eterna de la gracia de Dios, recibiendo un tormento eterno. Definitivamente todo esto es una terrible noticia. Una muy mala noticia
que nos prepara para la buena noticia que estaremos contestando con la siguiente pregunta: ¿qué esperanza tenemos?